y ya damos paso directamente a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente, de nuevo, hola Nadia. Es un placer volverte a tener con nosotros. Nos vas a hablar hoy en esta edición de quién necesita un jefe, cuándo puede haber cuatro líderes. Es un título que realmente genera muchas expectativas en este mundo rodeado de tanta gente técnica, ¿no? El hablar de liderazgo, el hablar de organización, el hablar de motivación, todas estas soft skills también pues siempre está muy bien volver a tratarlas. Como presentación, bueno, ya has sido ponente en otras ediciones, te conocemos, te admiramos. Y Nadia, para aquellos que no tenéis este placer, pues se graduó como ingeniera en sistemas y también en psicología y trabajas en testing y calidad de software desde hace pues más de 19 años. A lo largo de tu carrera, sabemos, has desempeñado diferentes roles, desde analista funcional, tester, líder de equipos, consultora, docente. Estás certificada también en fundamentos de pruebas, Rational Functional Tester, fundamentos de Scrum, SAFe y incluso como auditora de calidad interna. Co-creaste Argent Testing, el primer congreso argentino de testing vigente hasta 2021, y creas contenidos de manera continua desde 2010, publicando numerosos artículos en revistas internacionales, ofreciendo webinars, conferencias y en más de 15 países, Nadia. Y bueno, pues también has escrito el libro La psicología detrás de las aplicaciones para niños. En fin, podríamos extendernos y extendernos. Creo que te estoy quitando tiempo y nuestros asistentes lo que quieren es oírte a ti, Nadia. Pues no me dilato más. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, Nadia. Y nada, pues háblanos de tu ponencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el espacio, a todos, a los organizadores de la VLC por darme este espacio. Todavía no me acostumbro a V, yo le sigo diciendo VLC, aunque sea argentina viviendo en España. Bueno, yendo un poco a la charla, lo que me convocó, digamos, a plantear este tema es si alguna vez se habían puesto a pensar si un equipo puede funcionar sin tener un único líder. Yo la verdad es que no me lo había planteado esa posibilidad hasta que un día me tocó trabajar en un equipo donde no había un líder. Era un equipo bastante grande y venía funcionando bastante bien sin un líder. Llegué yo y seguía funcionando también bien sin un líder. Así que esta charla les voy a contar cómo nos organizamos como testers en ese equipo para sobrevivir sin un liderazgo, pero no sobrevivir, digamos, de una manera de andar así rascando de manotazo de ahogado, sino bien, digamos, de poder alcanzar los objetivos, de seguir adelante de manera exitosa sin un líder fijo. En definitiva, vamos a hablar de lo que es el liderazgo distribuido, que es el concepto que encontré atrás una vez que me puse a investigar, digamos, a partir de la experiencia empecé a teorizar un poquito y encontré algunas cositas más en relación a esto, que es lo que les quiero contar. Bueno, tenía una presentación de sobre mí, pero Ruth la verdad es que hizo un muy buen resumen, así que no me voy a repetir con esto. Simplemente decirles que ahí abajo tienen todas mis redes sociales, donde me pueden seguir. Publico contenido casi todos los días sobre testing, videos cortos, largos, cursos, así que los espero por todas mis redes. Y primero, lo aburrido, digamos, necesitamos saber un poco qué es el liderazgo distribuido, digamos, lo conceptual, para después que me puedan acompañar en el resto de la charla y contarles esta experiencia. El liderazgo distribuido es un enfoque de liderazgo en el que no se centra en una sola persona, como tradicionalmente suele ocurrir, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo y puede ser entre todos esos miembros o entre algunos de esos miembros. Entonces, en lugar de tener un único líder ahí que toma todas las decisiones, el liderazgo distribuido digamos, asume que ese liderazgo es de manera compartida, que las decisiones las pueden tomar distintas personas. Idealmente en estos contextos se tienen en cuenta las habilidades y los conocimientos de cada una de esas personas para que lidere lo que le quede mejor, digamos, lo que encaje mejor para esa persona, teniendo en cuenta obviamente sus fortalezas y también sus debilidades. Algunos ejemplos comunes en los que una vez que empecé a pensar sobre esto dije, pará, pero
en el pasado yo también participé de otros ejemplos de liderazgo distribuido, en proyectos donde, por ejemplo, solemos tener un líder desde el punto de vista funcional y otro líder desde el punto de vista técnico, o por ahí existen proyectos que tienen una parte de mantenimiento y una parte de evolutivo, entonces hay dos líderes que cada uno lidera una parte distinta. Esos eran algunos ejemplos con los que me había encontrado. ¿Cuáles son las características del liderazgo distribuido? Bueno, hay una responsabilidad compartida, es decir, el poder o la toma de decisiones no reside en una sola persona, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. Aprovechamos el talento colectivo, es decir, reconocemos las habilidades, los conocimientos, las experiencias, las fortalezas de cada uno de los miembros para que lidere aquello que le queda mejor. Una estructura horizontal que minimiza las jerarquías para tener más colaboración, digamos, en una estructura más plana, más flexible. Esto de la flexibilidad de los roles, ¿sí? Los roles de liderazgo son dinámicos, es decir, puede ser que esté liderando en un momento y que no esté liderando en otro momento. Empoderamiento, porque en lugar de que uno solo sea el líder, o sea, todos podemos eventualmente liderar si somos lo suficientemente sólidos en algún área. Confianza mutua, porque se basa mucho en los niveles de confianza que hay en el equipo para poder seguir al líder de turno en determinado momento. Y adaptabilidad, porque permite una respuesta más ágil a los cambios en el entorno. Entonces, eventualmente podemos decir, bueno, vamos para acá, vamos para allá y lo seguimos a tal que es el más adecuado para esto y para el otro. Obviamente que todas estas cuestiones van a traer aparejadas algunas ventajas y desventajas, digamos que se resumen acá. Hay mayor innovación porque tenemos distintas perspectivas, se mejora la toma de decisiones porque si bien hay más gente que participa, también es verdad que, digamos, como que tiene más relevancia o es más probable de que nos termine guiando aquella persona que sea más apta para tomar esa decisión. Mayor compromiso, porque cuando las personas participan más, entonces, eh, digamos, se involucran en ese liderazgo, entonces hay mayor compromiso porque hoy en día soy líder, mañana no, en esta iniciativa sí, en la otra no. Entonces, bueno, genera más compromiso de todos los miembros. Desarrollo de talento, porque estamos dándole la oportunidad a gente que no está liderando de que pueda liderar. Resiliencia organizacional, en el sentido de que la organización no depende de un único líder, ¿sí? Si ese líder se cae, bueno, tenemos otras personas que también están al tanto y que pueden continuar con este proyecto adelante. Bueno, ya hablamos de la flexibilidad, la adaptación, reducción del estrés, digamos, no es que una persona está sola ahí con todos los temas, sino que esa sobrecarga se distribuye entre todos los líderes. Ahora también trae aparejado, obviamente, algunas desventajas. Me ha pasado de participar en proyectos de liderazgo distribuido donde se generaba confusión y uno no sabía muy bien, no sé, a quién le tenía que avisar determinadas cosas, si a un líder o al otro. Dificultad para asignar responsabilidades en el caso de que esto no termines de entender qué es lo que hace cada uno. Los procesos de decisión, si bien son más enriquecedores, también podrían llegar a ser más lentos si hay tantas voces hablando y opinando. Dependiendo de la personalidad de quienes participen, podría haber algún conflicto de poder, por eso este liderazgo distribuido no es apto para todos los contextos, ¿sí? Ni para todas las personas, ¿no? Es muy importante la personalidad de cada uno también. Complejidad de la comunicación, bueno, si somos más personas las que tenemos que estar al tanto de los temas de gestión, bueno, se agrega un plus de complejidad. Quizás es difícil transicionar desde una estructura más jerárquica tradicional hacia este modelo y no es adecuado definitivamente para todas las situaciones, por ejemplo, en situaciones de crisis o donde necesitamos una decisión rápida y no podemos andar viendo quién va a liderar esto, para dónde vamos, ¿sí? Es como que es mejor tener un liderazgo centralizado. Como les decía, parte del éxito de este liderazgo distribuido depende en gran medida de la cultura de la organización, de la madurez del equipo, las personas que participan, la claridad de los procesos de comunicación, de toma de decisiones y demás. Entonces, bueno, ahora que ya vimos la parte teórica, digamos, les voy a contar la implementación práctica. Déjenme contarles cómo surgió este equipo de liderazgo distribuido en testing, del que participé, y la verdad es que fue de una manera improvisada, natural, espontánea, o sea, si bien hubo un manager que fue
asignando perfiles al equipo de testing, en ningún momento ese manager tuvo la intención de decir, bueno, voy a incorporar perfiles que sean complementarios. No es que se puso a pensar y armó una estrategia de liderazgo distribuido, no. El tipo agarró y metió gente al proyecto que consideró técnicamente capaz y desde las soft skills también, digamos, pero no pensó cómo íbamos a funcionar nosotros como equipo. También es cierto que ese manager no, no sé si por despiste, tampoco creo que haya sido intencional, no sé por qué motivo fue, pero agregó gente y no nos dijo cómo nos íbamos a organizar. No es que dijo, ah, bueno, vos vas a liderar, o vos, tu responsabilidad va a ser esta o la otra. Entonces, nada, en un momento nos encontramos como que éramos un equipo, un grupo de testers, y teníamos que salir adelante en esta iniciativa. Así fue como se construyó. El equipo estaba formado por un Scrum Master, había 3 Product Owners porque el sistema era sumamente complejo, se dividía en 3 subsistemas, muchas reglas de negocio. Si no es uno de los sistemas más complejos de los que participé a nivel lógica de negocio, le pegaba en el palo. Había una persona de DevOps, había 5 desarrolladores y había 4 testers, pero en realidad 2 de esos testers trabajaban part-time, así que si hablamos de FTE serían en realidad 3 testers, pero éramos 4 personas. Particularmente sobre el equipo de testing, las 2 primeras personas que ingresaron al equipo eran 2 personas que no venían del mundo del testing. O sea, una era una ex desarrolladora, por lo cual sus conocimientos técnicos de ingeniería de software en general eran muy buenos, pero en testing en particular ella hacía lo que podía, digamos, es como que, no sé, me pongan a mí a desarrollar, sí, algo voy a sacar, pero no lo voy a hacer de la mejor manera, lo voy a hacer como pueda. La otra persona era una persona que venía de atención al cliente, de mesa de ayuda, lo cual eso era muy bueno porque el sistema era realmente muy complejo, con muchas condiciones, reglas de negocio, configuraciones, como 10 ambientes, porque había una implementación por casi cada cliente. Bueno, era un monstruo el sistema. Y esta persona se las sabía todas, o sea, lo que hacía el sistema, por qué lo hacía, cómo lo hacía, cuándo lo habían implementado, cómo impactaba eso con los cambios legales, porque era muy dependiente del contexto, este sistema, digo, del contexto sociopolítico, de las legislaciones y demás. Entonces, hasta el momento teníamos una ex desarrolladora y una persona que venía de atención al cliente y ninguna de las dos había recibido capacitación sobre testing. Ahí fue cuando me incorporan a mí en el proyecto y necesitaban a alguien que se especializara en testing, en procesos, en buenas prácticas, en poder transmitir, compartir con el resto del equipo, en principio con este equipo de testing, pero también con el equipo de desarrollo. Entonces se necesitaba empezar a organizar un poco todo eso, evaluar si se necesitaban herramientas, gestionar los cambios que iban a ocurrir en el medio, porque iba a haber toda una transición de probar cómo nos parecía a empezar a profesionalizar esas pruebas. Y por último, a los 3 meses de que yo ingresé, se incorporó una persona que automatizaba. Les decía, el proyecto era muy grande, las regresiones llevaban mucho tiempo, entonces se incorporó a esta persona. Entonces, como se darán cuenta, cada uno tenía sus conocimientos, sus herramientas, sus backgrounds, sus personalidades, que eran muy distintas y a la vez complementarias. Podríamos reducirlo como que había una persona que venía de desarrollo, una persona que venía desde lo funcional, el negocio, los usuarios, yo que venía de la parte de procesos, buenas prácticas, organización y demás, y la persona que venía de automatización. Entonces, ¿cómo nos organizamos? La verdad es que nunca hubo una conversación entre nosotros de cómo nos íbamos a organizar. Siempre el más nuevo era el que iba tomando los tickets más fáciles, pero la verdad es que tampoco había muchos tickets fáciles porque realmente el sistema era un caos. O sea que durante el sprint todos trabajábamos en los tickets que aparecían en el tablero, participábamos de las daily, las plan y las retrospectivas, los refinamientos. De los refinamientos en general participaba ese que tenía el ticket asociado a ese tema en particular. No les había dicho, pero estábamos trabajando bajo un framework ágil, particularmente Scrum y Safe. Entonces, en el día a día todos íbamos tomando tickets del tablero. Pero ¿qué pasa? Más allá de los tickets del sprint, había otras iniciativas que iban en paralelo, que en muchos casos incluso eran a nivel compañía, no eran a nivel proyecto. O sea, no podíamos decir, no, lo dejamos para después, o sea, había que sumarse a esas iniciativas. Y acá es donde aparece este liderazgo distribuido, porque sin ponernos de acuerdo,
cada una de esas iniciativas las lideraba una persona distinta y espontáneamente surgía el líder para esa iniciativa. Entonces, fue muy curioso cómo en el contexto de estas iniciativas, todos decidíamos seguir a esa persona que era la más apta para esa iniciativa en particular, ¿no? Entonces, es como que espontáneamente surgía ese líder, que justamente es lo que se espera de un liderazgo, ¿no? La diferencia con el jefe. Obvio que en algunos casos esas iniciativas iban en paralelo, entonces podía suceder que tuviéramos varios líderes al mismo tiempo en el equipo, porque claro, cada uno lideraba una iniciativa distinta. Puede ser que esas iniciativas se acabaran hasta que empezaran otras iniciativas nuevas, entonces también ocurría que por momentos no había nadie que liderara nada. Entonces era muy curioso ver cómo esos liderazgos aparecían y desaparecían. Algunos ejemplos de iniciativas para que ustedes se puedan como bajar esto a tierra y que no quede tan teórico. Bueno, uno de los proyectos que tuvimos fue el de cambio legislativo, que fue un proyecto muy grande que afectaba por completo a uno de esos tres sistemas que nosotros teníamos. Y obviamente que este proyecto fue liderado por la persona que venía de atención al cliente, que era la que tenía todo el conocimiento funcional. Este fue uno de los proyectos más grandes que tuvimos y requería como muchos conocimientos del negocio, de las normativas, de las excepciones, bueno, de conocer cómo funcionaba lo que ya estaba. Entonces, este proyecto lo lideró la persona que venía de atención al cliente. Después tuvimos que implementar automatización, entonces esa iniciativa de no solamente elegir la herramienta y empezar a automatizar, sino establecer el framework, la metodología, eh, bueno, poder empezar a priorizar, a entender qué es lo que se quería automatizar, digamos, todo eso obviamente lo lideró esta persona, la última persona que ingresó, que se dedicaba a automation. Pero lo que digo es que lo lideró, no es que se lo puso al hombro y lo hizo solo. O sea, al final todos terminamos participando de este proyecto de automatización, quizá algunos más en, no sé, en la priorización y otros nos metimos más con empezar a automatizar algo, pero bueno, todos de una manera u otra participamos, aunque lo lideraba esta persona. Otro ejemplo fue la implementación de una herramienta de gestión de pruebas. Al principio no había una herramienta de gestión de pruebas, a nivel compañía definieron una y entonces, bueno, había que tomar las decisiones de cómo plasmábamos nuestras pruebas en esa herramienta. Bueno, capacitar a las personas en la generación de casos de prueba, de qué eran los ciclos de prueba, bueno, de todo lo que implica migrar de un desorden a una herramienta de gestión de pruebas. Ese proyecto lo lideré yo. Y después, esto no, digamos, no era una iniciativa particular, ni tan clara tal vez como las anteriores, pero sí alguien tenía que hacerse cargo de la gestión de los ambientes de prueba, porque, como les comentaba, teníamos como 10 ambientes de prueba, entonces con distintas versiones, distintos clientes, distintas integraciones, y acá la desarrolladora es como que tomó la posta de esto y se ocupó del liderazgo para que los ambientes estén bien gestionados, que sepamos qué hay en cada uno de los ambientes, mantengamos la documentación viva, podamos coordinar los despliegues y demás. ¿Qué hacía el líder? Bueno, el líder no hacía, digamos, nada extraordinario, más allá de lo que siempre suele hacer un líder, digamos, de convocar y encabezar las reuniones claves digamos, para esas iniciativas, organizar al equipo para alcanzar los objetivos, priorizar, detectar necesidades de capacitación, por ejemplo, para la parte de automatización o para la parte de la herramienta de gestión de pruebas, tuvimos que capacitar a todo el equipo. Bueno, responder dudas, ser como el facilitador, coordinar con los stakeholders, o sea, básicamente hacer todo lo posible para que esa iniciativa se pueda implementar satisfactoriamente. Pero puede fallar, ¿no? O sea, no siempre sale bien. Así como les cuento que en este caso en particular resultó exitoso, también tengo que contarles otras experiencias en las que eso no funcionó. Hace bastante tiempo, por ejemplo, no me parecía que esto pudiera funcionar en todos los proyectos. Hubo algunos proyectos en los que por ahí o son más grandes o el equipo tiene personalidades que no están preparadas para hacer esto y entonces no termina funcionando.
He participado en equipos donde estaba un líder para la parte evolutiva y otro líder para la parte de mantenimiento, es decir, que había dos líderes, pero esos dos líderes lo que tenían era que compartían los mismos recursos, pero no tenían el mismo objetivo como nosotros, que sí teníamos los mismos objetivos. Entonces ahí lo que surgía es que como que cada uno tiraba los recursos para el lado que necesitaba y claro, faltaba mucha coordinación entre ellos. Entonces ese liderazgo distribuido, por ejemplo, no fue satisfactorio porque las personas que quedamos ahí en el medio, bueno, no sabíamos si hacerle caso a uno o hacerle caso al otro, si era más prioritario lo del evolutivo o lo de mantenimiento, si me tomaba vacaciones le tenía que avisar a un líder o lo tenía que validar con el otro, ¿no? Entonces, no siempre esto termina funcionando bien. Entonces, cuando lideran al mismo tiempo los mismos recursos, se complica, por ejemplo, a menos que haya una muy buena coordinación entre esas partes o que esté bien claro o que las asignaciones den para compartir esas personas. Ahora, si, si los dos líderes necesitan al 100% los dos, todo el equipo, y bueno, ahí, como nos pasó en este caso, no va a funcionar, digamos. Em, entonces, ¿cuáles son los factores de éxito para que esto sí pueda funcionar? Bueno, yo creo que el ir conociéndose entre todos los miembros del equipo, saber cuáles son las fortalezas o las debilidades de cada uno, nos van a ayudar a saber quién es la persona más adecuada para liderar cada una de esas iniciativas. La confianza en que la otra persona va a llevar esta iniciativa mejor que yo es otro aspecto clave, digamos. En este caso, yo no lo lidero, me bajo y te dejo a vos porque sé que vos lo vas a hacer mejor que yo. Entonces, la confianza en el resto del equipo. El respeto mutuo y el manejo de los egos, ¿no? Saber correrse y asumir, bueno, hoy en día estoy arriba, pero mañana puede ser que no. El compromiso de cada uno, porque por más que una persona sea idónea, si no asume la responsabilidad, es como que el liderazgo le pasa por el lado, ¿no? Sigue quedando vacante, o sea, no vamos a ningún lado. Espacios seguros para poder fallar sin ser señalado, porque, bueno, en uno de los proyectos en los que fracasó fue justamente por eso, o sea, no había margen de error. Y bueno, y si no hay margen de error, estamos complicados. Scrum como marco de trabajo nos facilitó mucho esa horizontalidad y esa adaptación en cada momento para que pudiera asumir la persona que fuera más adecuada. Y la espontaneidad, porque siempre lo que surge dentro del equipo es más fácil de aceptar que lo que viene impuesto desde afuera. Si yo me pongo a pensar en estos proyectos donde esto no funcionó, veo que hay varias de estas cuestiones que no estaban. O sea, no era un ambiente seguro para equivocarse, porque era un cliente muy importante donde la presión que ejercía era muy fuerte, muy estresante. El liderazgo no había sido espontáneo. Agarraron y bueno, este es tu líder, este es el líder de tal cosa, y surgió así. A veces había competencia entre los dos líderes por los recursos, entonces varios de estos factores de éxito no estaban presentes. Eh, Pensándolo ahora en voz alta, creo que en el caso de éxito había un liderazgo genuino, mientras que en el caso fallido, vamos a decirle, había una competencia entre los jefes. Y no sé si lo dije, pero en el equipo exitoso ni siquiera había una figura de líder de proyecto. O sea, éramos 12 personas porque éramos cuatro los de las personas que estábamos en testing, pero había pero había muchas otras personas que estaban como parte del equipo de desarrollo. Bien, entonces, ¿cuántos líderes se necesitan, no? A lo largo de la charla les compartí esta experiencia real de un equipo que funciona de manera autónoma y sin un jefe y sin una figura de líder fija, pero también les presenté otros ejemplos donde esto no funcionó. Entonces, no es que les digo, sí, vamos por el pro liderazgo distribuido o vamos sí o sí por un liderazgo tradicional, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo distribuido, no estamos hablando de eliminar el líder o de que no haya líderes directamente. Estamos hablando de que distintas personas tomen el liderazgo de acuerdo a cuándo se vaya necesitando. Entonces, la pregunta no es cuántos líderes necesitamos, sino cómo podemos hacer
para que esas personas asuman el liderazgo en el momento en que lo necesitan. Dicho esto, entonces quedo abierta para la sección de preguntas y respuestas o comentarios que puedan tener del público. Gracias, muchísimas gracias, Nadia, además por haber sido tan exacta en los tiempos. Como sabes, tenemos bastante limitación de tiempos y eso nos ayuda mucho. Te voy a trasladar rápidamente. Hay un montón de preguntas. Os recuerdo, oyentes, que si hay preguntas que os quedan sin responder, os podréis contactar con Nadia, con la dirección de LinkedIn que os dejan mis compañeros en el chat. Nos dice Nadia, si bien es positivo repartir el liderazgo en el equipo, ¿cómo podemos asegurar un control y monitoreo eficientes para garantizar que cada miembro sigue el plan acordado en las sprints planning? Bueno, o sea, cada uno, cuando hacemos la sprint planning, vamos a tener que dedicar tiempo no solamente a los tickets, sino que también nos vamos a tener que reservar tiempo a las iniciativas que querramos liderar, ¿no? Entonces, eso por un lado, reservarnos tiempo. Y por otro lado, cada uno de los líderes va a ser responsable de hacer el seguimiento para que las personas lleven adelante o cumplan con las tareas asignadas y sus responsabilidades. Y cada uno, como líder particular, lo hará de una manera particular. Alguno le estará haciendo micromanagement, que me imagino que en estos entornos es lo que no quisiéramos. Otros tendrán un liderazgo más desligado y confiarán en que la persona lo va a hacer. Otros le cargarán una tarea en Jira, digamos, dependiendo también de ahí como cada uno deberíamos organizarnos y también mantener una consistencia, ¿no? Y una coherencia a lo largo de todos los líderes para hacerlo de una manera más homogénea. Pero ahí, digamos, es responsabilidad de los líderes también encontrar esa forma de gestionar mejor y hacer el seguimiento a cada una de las personas en esas iniciativas. Mira, nos trasladan también qué prácticas o mecanismos podrían suplir la ausencia de un team leader que centralice este monitoreo, jolín, evitando desviaciones, falta de visibilidad del progreso o duplicidad de esfuerzos. Bueno, nosotros teníamos un Scrum Master que nos ayudaba a coordinar reuniones de sincronización, donde ahí los distintos líderes nos poníamos de acuerdo y si había algo duplicado, que lo estábamos haciendo varias veces o que había algo que nadie lo estaba tomando, surgían esas reuniones de sincronización. Pero de todas formas, como los mismos líderes éramos los mismos liderados también, siempre estábamos al tanto de si había algo duplicado, si algo no se hacía, porque cada líder coordinaba su iniciativa, entonces podría detectar estos desvíos, pero al mismo tiempo, si a mí me pedían algo de una iniciativa y lo mismo de la otra iniciativa, podía decir, hey, pero me están pidiendo esto mismo, lo unifico en tal tarea, ¿les parece? Y coordinar con los distintos líderes. A ver, otra pregunta. Cuando hay varias personas con un rol de liderazgo en paralelo, puede pasar que surjan confrontaciones sobre cómo organizar el trabajo y abordar las tareas, y eso va a terminar en discusiones, debates infinitos y pérdida de tiempo, incluso malestar dentro del equipo. ¿Cómo crees tú que podemos evitarlo y aprovechar esas distintas perspectivas? Bueno, para mí, de hecho, en uno de los ejemplos es lo que les decía que había pasado. O sea, depende mucho de la personalidad de esos líderes, porque hay gente que no quiere dejar de ser líder, por ejemplo, y ahí la verdad es que mucho no vamos a tener para hacer, pero si son personas que, digamos, que están abiertos, que son flexibles, que el espacio de trabajo genera confianza, que hay un buen clima, que confío en que la otra persona lo va a hacer mejor que yo. Digamos, es trabajar mucho en las soft skills en estas cuestiones. Muchas veces hay gente que está trabajando en un liderazgo tradicional y quiere romper ese liderazgo tradicional y hacerlo distribuido y fracasa, porque es mucho mejor que en el equipo surjan esas iniciativas y vayan liderando, digamos. Es mejor que vaya de abajo para arriba que de arriba para abajo, que la imposición, pero siempre fijándonos en esto, en las personalidades, en las debilidades, en las fortalezas de cada uno, en que haya un clima de confianza para poder fallar. Ujú. Mira, también nos preguntan, hay un montón de preguntas, Nadia? La verdad es que Mm. tenemos la sección bastante movida.
Nos preguntan también que si el liderazgo es distribuido, se supone que la responsabilidad también y todo eso lo que conlleva a todos los niveles. Por ejemplo, en el caso de que has comentado de que uno mismo puede pensar que otro compañero líder puede ser mejor en ciertos aspectos y cedérselos a él, no tener un ego fuerte y ser humilde, pero la otra persona podría pensar que está desentendiéndose de su responsabilidad para no trabajar. Es difícil gestionar las responsabilidades también a nivel laboral, puede ser un desafío. ¿Todos cobrarían lo mismo? Importante. Bueno, muchas preguntas. A ver, Sí, sí, ordenando un sí. poco, tema de responsabilidad, el líder va a ser responsable de que esa iniciativa que lidera llegue a cumplir su objetivo. Digamos, en este caso sería que se haya implementado la automatización, que se haya implementado la, digamos, la herramienta de gestión, que se haya implementado la ley que se tenía que implementar. Entonces, no es que en definitiva esa responsabilidad queda ahí como media difusa y nadie la toma, sino que la toma la persona que agarra esa iniciativa. Yo les decía, cada vez que parecía una iniciativa, nosotros nos poníamos de acuerdo casi implícitamente y decíamos, la persona más adecuada es tal. Y había no solamente que lo empujábamos a decirle es tal, sino que esa persona decía, sí, yo me creo capaz de hacer esto. Entonces era como un, te doy el mando y lo acepto, ¿no? Si había, no nos pasó, pero si no hubiésemos estado de acuerdo, lo que hubiésemos hecho es debatir sobre por qué tal persona es mejor o por qué tal otra persona sería mejor para eso, o cómo esa iniciativa se podría dividir en dos para que cada una tome una parte, digamos, que sea más adecuada. En temas de sueldo, a nosotros no nos pasó porque en realidad surgió, digamos, o sea, teníamos un rol y surgió el liderazgo, digamos. No es que fuimos a pedir aumento porque estoy liderando tal iniciativa. Em, ¿Pero crees que puede ser un problema el tema del salario a la hora de tener diferentes líderes o colíderes en un equipo? Tu experiencia, o claro, tu experiencia, lo que nos estás comentando, no fue para vosotros un... yo creo que si las personas, o sea, nosotros nunca dejamos de ser testers en definitiva, entonces teníamos el sueldo de tester, si se quiere. Ujú, Lideramos iniciativas que eran necesarias para nuestro equipo. No éramos líderes de proyecto. Distinto es el caso donde les contaba que había dos líderes de proyecto, uno para lo de mantenimiento y otro para el evolutivo. Ahí tendrían sueldos de líderes de proyecto, digamos. ujú, Eh, Depende cómo se dé el caso, digamos. No hay una respuesta ujú, general para todos. ujú. Vale, tenemos unos minutitos más, aprovechamos que tenemos para seguir preguntándote. Si tuvieras que implementar esto mismo o quisieras generarlo en otro equipo, ¿cómo lo harías, Nadia? ¿Funciona este modelo con equipos más grandes? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo manejan las evaluaciones de desempeño sin un líder formal? Bueno, lo primero que haría para implementar esto sería. Demasiadas preguntas a lo mejor al mismo tiempo. Te las voy metiendo todas porque como nos quedan unos minutitos por aprovechar para que vayas eligiendo un poco. Bien. Respecto de cómo implementarlo, observaría el contexto y las personas y haría una evaluación de factibilidad para ver si vale la pena, es posible que lo implementemos esto. Agarraría los factores de éxito de acá y decir, bueno, nuestro equipo cumple con estas características y siempre es mejor plantearlo, debatirlo en el equipo, creemos que va a funcionar, creemos que no, lo probamos. Una de las características de los factores de éxito es que haya lugar para los errores, para los fallos. Bueno, ¿les parece que intentemos hacer esto, a ver cómo nos va con una iniciativa de poco riesgo, por ejemplo? Si funciona para equipos más grandes, bueno, nosotros en nuestro equipo éramos 4 personas de testing y, y a veces también compartíamos algunas iniciativas con la gente de desarrollo, donde éramos un equipo en total de 10 personas más o menos. Entonces les diría que entre 7 más menos 2 del número mágico, digamos, sería, estaría bien. Si no, ya equipos más grandes, como que hay demasiadas voces, múltiples liderazgos en simultáneo, quizás se complica un poco más. Y la Ujú, evaluación de desempeño, en nuestro caso fue una evaluación de desempeño 360, entonces todos dábamos feedback de todo y también había una autoevaluación y también había
como métricas objetivas, o sea, ¿cumpliste con tu iniciativa o no cumpliste con tu iniciativa? Entonces era como algo bastante concreto. Muy bien, entonces, claro, el tema de las evaluaciones 360, la verdad es que en este tipo de equipos coliderados se parece también, ¿no? Una de de los puntos fuertes a la hora de poder implementar el desempeño. Nos acaba de llegar también otra pregunta que nos dice, eh, ¿qué dinámicas de trabajo, role-play recomendarías a la hora de conocer al equipo, fortalezas y soft skills mejorables y así poder potenciar el liderazgo distribuido? Bueno, por ejemplo, bueno, el role playing, justamente creo que la pregunta contiene la respuesta. El role playing justamente es una de las técnicas que podrían usar para ver cómo se llevaría a cabo una determinada iniciativa. O sea, podríamos decirle, bueno, suponete que vos sos la persona que va a liderar tal cosa. Bueno, no sé, ¿cómo asignarías las responsabilidades? ¿Ves algún riesgo en esto? Eh, no sé, ¿te animarías a plantear no sé, un desglose en épicas o en stories si fuese el caso? Ujú, O justamente darle la oportunidad de que jugando tome ese rol, es una buena técnica. ujú. Nos preguntan también qué importancia le das al perfil personal además del profesional. Eh, a ver, ¿qué es lo que hace la persona en su día a día? Digamos, no es que no me importa, pero, pero de la persona lo que me importan son sus habilidades, digamos. Si puede Ujú, liderar, si se comunica bien. Ahora, ¿qué es lo que publica en Twitter, en LinkedIn o no sé, o su ideología política? No me importa. Quizá nos impacta más, no sé, tiene que ir a buscar a las 3, tiene que ir a buscar a su hijo al colegio. Bueno, no le pongamos una reunión a las 3 de la tarde, pobre persona. ujú, Entonces dependiendo, o sea, hay cuestiones generales de la vida personal que nos van a impactar, pero sin profundizar demasiado. ujú. Perfecto. Pues a ver si tenemos, mis compañeros me dicen que ya no tenemos de momento más preguntas. De todas maneras, recordaros a los asistentes que os deja el equipo en el chat el LinkedIn de Nadia y que podéis posteriormente, si después de la presentación si os ocurren algunas otras dudas, podéis aprovechar que tenemos su contacto para transmitirle esas nuevas preguntas. Pues Nadia, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia, la verdad es que muy interesante. Además, como has podido comprobar, ha suscitado muchas dudas y muchos comentarios en los chats. Y nada, esperamos verte en próximas ediciones de nuevo y tener el placer de volver a hablar contigo y que nos ilustres con tus nuevas experiencias. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá. Y gracias a todos los que se sumaron y preguntaron y espero estar de nuevo el próximo año. Muy bien, pues Nadia, muchísimas gracias de nuevo.